de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Muy buenos días tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es realmente un privilegio de estar al frente de esta congregación. En la mañana de hoy, el Señor nos ha dado una poderosa prédica, y esta la hemos titulado con el tema El andar en la luz. Ese es el tema de la prédica que el Señor nos dio en esta preciosa mañana, y los textos bases están en Efesios 5 del 15 al 17. Vamos a orar para que el Señor haga en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más por permitirnos llegar aquí a Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, a exponer tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén, amén. Efesios 5, 15 al 17, cuando todos lo tengan, digan amén, por favor. Estaremos leyendo en la versión de la Reina Valera. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? Dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Voy a repetir ese último. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Amén. Glorioso Dios. Quiero comenzar preguntando: ¿alguien sabe qué es andar en la luz? ¿Alguien tiene, de los que son duchos, de los que están aquí, sabe el concepto de andar en la luz? Miren, para los que no se lo saben, esto significa andar en la sabiduría, pero no la sabiduría humana, sino en la sabiduría que proviene de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amada iglesia, amados hermanos, hay que mirar pues con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque ya sabemos, ya somos entendidos que los días son días malos. Y por eso no debemos de ser insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Santo. Pero miren, hay muchas personas que se preguntan, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Vamos al desarrollo
de estos textos de la mañana de hoy para aprender un poco más de muchas de las interrogantes que podemos tener en esta mañana. Al decir, mirad pues con diligencia cómo andéis, miren, ya que esta luz nos fue dada a cada uno de nosotros, la misma palabra nos indica que debemos de andar con diligencia, que debemos de andar con cuidado, que debemos de andar sabiamente, no como necios. Alguien pensó que la frase no como necio estaba conectada con la práctica de devoción al antiguo dios con D minúscula, Baco, que andaba en supuestas adoraciones, pero con borracheras y conjuntamente con diferentes tipos de fiestas. Perdón. Nosotros, como cristianos, no debemos convertirnos en locos como esas personas. Esa lluvia me provocó la gripe. Como les decía, nosotros como cristianos no debemos de convertirnos en locos como andan esas personas en borracheras, en orgías y todo tipo de fiestas. Aquí, en este texto, podemos ver que el Señor nos ordena andar sabiamente. Y hay una alusión evidente de las orgías de ese dios con D minúscula llamado Baco, en la cual, como le dije, sus seguidores andaban como locos, corriendo, moviendo su cabeza, moviendo sus hombros y aparentando estar en una forma salvaje en cualquier tipo de sentido. Pero eso es una locura, amado hermano, amada iglesia. El andar y caminar así de esa forma es una verdadera locura. Seguimos y al decir, aprovechando bien el tiempo, quiero decirle que hay dos palabras antiguas, griegas, utilizadas para la palabra tiempo. Una de ellas tiene la idea de día tras día, hora tras hora, y la otra tiene la idea de una porción definida a un tiempo en donde algo debe de ocurrir. Pero oigan, es diferente entre tiempo y el tiempo. Oigan bien, es diferente entre tiempo y el tiempo. Aquí la idea es del tiempo. Y amados hermanos, es una temporada definida de oportunidad para cada uno de nosotros los cristianos, el cual debe de ser redimida por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esta misma palabra, amada iglesia, se traduce a oportunidad o algo oportuno en Gálatas 6:10. Vamos a buscarlo rapidito, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Gálatas 6:10. ¿Ya lo tienen? Dice Gálatas 6:10 en la versión de la Reina Valera 1960. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A quién? Y mayormente a los de la familia de la fe. Santo. Pero miren, Pablo
no nos está diciendo que obtengamos lo mejor de cada momento, aunque ese es un buen consejo. Él nos dice que capturemos la oportunidad para la gloria de nuestro amado Jesús. No es hacer más con el tiempo, sino hacer lo más que se pueda de el tiempo. Santo. Por eso, amados hermanos, la idea detrás de aprovechar bien el tiempo es que debemos de comprar las oportunidades. Oigan bien, debemos de comprar las oportunidades como si fuéramos hombres o personas de negocios. Hay que obtener, amado hermano, lo mejor de cada oportunidad para nuestro Cristo Jesús. Oigan bien, hay que obtener lo mejor de cada oportunidad para nuestro amado Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Perdón. Glorioso Dios. Y al decir este texto, porque los días son malos, miren, esta es la otra razón por la cual es tan importante el andar sabiamente. Jesús, amados hermanos, habló de un tiempo cuando muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y la maldad se multiplicará. Vamos a Mateo 24 a ver qué nos dice acerca de lo que acabamos de decir. Vamos a leer el 11 y el 12. Cuando lo tengan, digan amén. Perdón. Pero antes de comenzar a leer, seguramente yo creo que estamos en esos tiempos porque realmente los días son días malos. ¿Ya lo tienen? Mateo 24, 11, 12. Dice en la versión de la Reina Valera 1960: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice el 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Santo papá. Los días son malos, amados hermanos. Oigan bien, los días son malos. Por lo tanto, no se puede ser insensato. Santo. Perdón. Al decir este texto, entendidos del cual sea la voluntad de nuestro Señor, miren, esto es lo que nos indica a cada uno de nosotros que es la verdadera sabiduría. Este es el contraste de ser un insensato, pues nuestro principal entendimiento de la voluntad del Señor viene de un buen conocimiento de su palabra. No viene de un primo, de un amigo, de una esposa, viene del conocimiento de su palabra. Santo. Vamos al contexto, así rapidito, de estos textos que estamos exponiendo en esta preciosa mañana. Vamos, glorioso Dios, a Efesios 5:18 como parte del contexto. Y quiero decirle, amada iglesia, que andar en la luz
no es difícil como muchos piensan. Es la posición que debemos de adoptar para ser llenos constantemente con el Espíritu Santo. Muchos cuando tienen alguna prueba, cuando tienen alguna vicisitud, en vez de ponerse en posición para recibir la llenura del Espíritu Santo, recurren al alcohol, recurren a sustancias controladas, y lo que hacen es que fracasan. El enemigo lo saca del contexto por no mantenerse en posición de que la luz le llegue. Pero oigan lo que dice Efesios 5:18 como contexto en esta preciosa mañana. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? Yo soy Dios. Dice Efesios 5:18 en la versión de la Reina Valera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien sé llenos del Espíritu. Antes bien ser lleno del Espíritu. Al decir este contexto, no os embriaguéis con vino, miren, el contraste con la conducta del mundo de la persona embriagarse con vino, ese contraste es llenarnos del Espíritu. Sí, amada iglesia, sí, amados hermanos, debemos de ser llenos del Espíritu. La gramática que el apóstol Pablo dice aquí claramente: sé constantemente lleno con el Espíritu Santo. Santo papá. Al decir ser lleno del Espíritu, miren, el ser lleno del Espíritu Santo no es un evento único del cual vivimos el resto de nuestros días. Es estar lleno constantemente, pidiendo el ser lleno y recibiéndolo por fe. Lo voy a repetir. Es el ser lleno constantemente, pidiendo el ser lleno, valga la redundancia, y recibiéndolo por fe. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hay una maravillosa y significativa primera experiencia al ser llenos del Espíritu Santo. Muy a menudo enseñado como el bautismo del Espíritu Santo, según lo dice Mateo 3:11. Vamos a buscarlo, vamos a verlo. Perdón. Dice Mateo 3:11, la versión de la Reina Valera 1960: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Santo papá. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miren, esta es una experiencia válida e importante para cada creyente. Mucha de la debilidad y derrota de nuestras vidas espirituales pueden ser atribuidas a ese hecho de que no estamos siendo constantemente llenos con el Espíritu Santo. Estamos llenándonos con otro tipo de basura, no con lo verdadero. Estamos siendo envenenados
con una basura de chisme, prestamos nuestro oído para lo que no es de Dios y no somos llenos con ese tipo de cosas con el Espíritu Santo. La antigua gramática griega, para ser llenos, también indica otras dos cosas muy importantes. Primero, el verbo es pasivo, así que esta no es una experiencia manufacturadora. Y segundo, es imperativo, así que esta no es una experiencia opcional. Santo Papá. Seguimos con el contexto. Y al decir, no os embriaguéis con vino, quiero decirle que este contraste carnal de ser lleno con el Espíritu Santo es el estar embriagado. Oigan, la Biblia condena la embriaguez sin ningún tipo de reserva. Lo voy a repetir para aquellos que dicen que no. La Biblia condena la embriaguez sin ningún tipo de reserva. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Aunque muchos digan lo contrario, pero la Biblia lo condena porque ya nosotros lo acabamos de leer y lo voy a volver a repetir, en lo cual hay desilusión, o mejor dicho, disolución. Santo. Seguimos. Y al decir en la cual hay disolución, el apóstol Pablo dice que la embriaguez es disolución total. Pero miren, esto significa que cuando la persona está ebria, cuando la persona está borracha, es una perdidera de recursos, los cuales deben de ser sometidos a nuestro amado Jesús. Oiga lo que habla Gálatas 5:21 de la envidia, de los homicidios, de la borrachera y de la orgía y de todas esas cosas semejantes a esta. Vamos a buscarlo, vamos a esperar que lo tengan, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Gálatas 5:21. ¿Lo tienen? Glorioso Dios. Dice, en la versión de la Reina Valera, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo fue que dijo? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, Proverbios 21:1 habla para aquellos que dicen que deben beber vino y que el vino no hace daño. Vamos a buscarlo. Perdón. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? Proverbios 21 dice en la versión de la Reina Valera 1960. Vamos a esperar que lo tengan todos y que esté en la pantalla. El vino es el carnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ella hiere no es sabio. Oigan bien, cualquiera que por ella hiere no es sabio. Quiero preguntar, entonces, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién será lo amoretado de los ojos? Todo esto, amados hermanos, será para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, los que están haciendo todo lo contrario de llenarse con
la embriaguez del Espíritu Santo. Vamos rapidito a Proverbio 23, vamos a leer del 31 al 33. Proverbio 23, 31 al 33, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Dice en la versión de la Reina Valera, está claro aquí, para aquellos que llevan lo contrario: no mires al vino cuando se rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, y dice el 32, mas al fin como serpiente morderá, y como aspi dará dolor. Y oiga como dice el 33, tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Santo papá, tu corazón hablará perversidades. Miren, debemos de pensar cada uno de nosotros que únicamente el estado de caer de borracho, calificado como pecado, es el tener un daño en cualquier manera por la bebida alcohólica. Eso es pecado. También el beber con la intención de salir dañado es también pecado. El peligro de la embriaguez no solamente está en sí mismo, sino en lo que puede inducir, a lo que te puede llevar la embriaguez. Santo. Seguimos, amados hermanos. Y al decir, antes bien se llenos del Espíritu, miren, el apóstol Pablo hace un contraste con el efecto del Espíritu Santo y con el estado de la embriaguez. Pero oigan, el alcohol es un depresivo, suelta a la persona porque oprime su autocontrol, su sabiduría, su balance y su juicio. El Espíritu Santo tiene todo el efecto opuesto. El Espíritu Santo, amados hermanos, es un estimulante. Él mueve cada aspecto de nuestro ser para una mejor y más perfecta actuación. Aquí encontramos, amados hermanos, implantado las grandes leyes de dominio propio y bienes justos antes de la especial dirección el cual el apóstol nos da para la santidad del hogar, de la vida de un cristiano. Pero entonces, mientras tanto, es algo sobrenatural, es un estado del hombre que no puede obtenerse completamente por entendimiento o por el razonamiento propio, por el deseo y la voluntad humana. No es nada menos, amados hermanos, que nuestro Dios toma el control y da la orden a nuestra vida para que en la posición anotadora, como diríamos por ahí, entre y fluya en cada uno de nosotros ese poder del Espíritu Santo que nos lleva a embriagarnos de Él mismo. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos con los contextos de este texto de la mañana de hoy. Y quiero decirle que tenemos que caminar en amor. Y Efesios 5, 1 y 2 nos lo dice. No solamente yo, sino la Biblia misma nos lo dice. Vamos a buscarlo. Perdón. Glorioso Dios. ¿Ya lo tienen? Sean pues imitadores de Dios como hijos
amado, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios a Dios en olor fragante. ¿Cuántos dicen amén? Sí, lo voy a repetir. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Santo Papá. Al decir, glorioso Dios, sé pues, aquí el apóstol Pablo concluye la idea de Efesios 4, no lo vamos a buscar, donde él describió cómo los cristianos deberían de relacionarse el uno con el otro. Por eso, al decir imitadores de Dios, miren, la idea es simple. Debemos hacer a Dios nuestro ejemplo y al mismo tiempo nuestro modelo. No debemos de fijarnos en el hombre, sino en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No debemos contentarnos comparándonos entre los hombres. Debemos poner atención a la idea que habla la Biblia en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Vamos a buscarlo rapidito. Glorioso Dios. ¿Ya lo tienen? 1 de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé santo también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice el 16, sé santos porque yo soy santo. Oigan bien, lo voy a repetir. Sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Esto no es cuento, ni tampoco es relajo. El que no anda en santidad, dice la misma escritura, no verá al Señor. Usted puede tratar de engañarme a mí, a su primo, a su esposa, a su esposo, pero a Dios nadie le engaña. Él está mirando. Eso que nosotros estamos mirando ahora de cámara, de video, hace tiempo que ya el Señor implantó eso en su forma de hacer. Seguimos. Miren, aquí en lo que acabamos de leer no nos dice piensa en Dios o adora a Dios, aunque esos son deberes de cada uno de nosotros los cristianos, deberes importantes. Y lo que es un llamado para la acción práctica, yendo más allá de nuestra vida interna, que debemos de cumplir, que debemos de accionar con nuestro Dios. Podríamos decir que esta es una continuación de la misma idea que Pablo mencionó en Efesios 4:13 en cuanto a la extensión del crecimiento de un cristiano. Ese crecimiento a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. También podríamos decir, amada iglesia, que esta es una continuación de la idea de Efesios 4:32, donde se nos mandó perdonaos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El comportamiento, amado hermano de Dios, hacia nosotros se convierte en la medida del comportamiento nuestro hacia
los demás. Es importante, amada iglesia, ver que Dios es mucho más que nuestro ejemplo. Muchos errores vienen a la iglesia cuando Jesús es presentado únicamente como un ejemplo de conducta. No somos hechos salvos por el ejemplo de Jesús, pero una vez hechos salvos, su ejemplo es significativo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Perdón. Dios es más que nuestro ejemplo, pero Él también es nuestro ejemplo. Parecería un trabalengua, pero no es un trabalengua. Por eso, al decir como hijos amados, los hijos amados, amados hermanos, son imitadores de una forma natural. Por lo regular, hacen lo que ven que hacen sus padres u otros adultos, ¿sí o no? Cuando actuamos a nuestra naturaleza como hijos de Dios, siempre lo vamos a imitar. Pero oigan, mientras estamos imitando a Dios, nos volvemos representantes de Él mismo, especialmente de aquellos que han sacado a Dios de sus vidas. Quiero preguntar, ¿para qué somos enviados al mundo? Voy a repetir la pregunta. ¿Para qué somos enviados al mundo? Perdón. No es para mantener a los hombres con la mente de Dios, quienes tienen la ansiedad de olvidar. Santo Papá. Miren, si somos imitadores de Dios, como hijos queridos de Él, seremos obligados a recordar que hay un Dios y que pues verá su carácter reflejado en cada uno de nosotros. Yo escuché de una persona atea que dijo que podía pasar sobre cualquier argumento excepto el ejemplo de madre piadosa. Él nunca pudo contestar eso. El andar en el amor, como también Cristo nos amó, como en todas las cosas Jesús es nuestro gran ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, de la manera en que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, debemos demostrar el mismo tipo de amor para los demás. Al decir la Escritura, Jesús, dándose a sí mismo, fue obediente a un sacrificio para agradar al Padre. También podemos ofrecer un sacrificio agradable con olor fragante mientras nos damos en amor por los demás. Pero miren, muchas personas a menudo piensan que podemos dar nuestra vida de forma dramática para mostrar nuestro amor por los demás. Pero Dios nos llama a dar nuestra vida poco a poco en pequeñas denominaciones, en lugar de grandes pagos, pero es el dar nuestra vida. Oigan bien, es el dar nuestra vida una obligación, una ofrenda, una Eucaristía, lo mismo que en Levítico 2:1
donde se explica que es obligación a Jehová su ofrenda de flor de harina. Y esto significa, amada iglesia, que cualquier ofrenda por gratitud era expresada por bendiciones temporales recibidas por la liberalidad de nuestro Dios, el Todopoderoso. Seguimos con los contextos de estos textos del día de hoy y vamos a Efesios 5, vamos a leer el 3 y el 4, donde aquí veremos el contraste al andar en amor. Cuando lo tengan digan amén. Y al mismo tiempo la conducta no apta para el cristiano. Veámoslo. Efesios 5:3, ya lo tienen en la versión de la Reina Valera 1960, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Y dice el 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Santo papá. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Al decir aún no se nombre entre vosotros, quiero decirle que Pablo agrupa estas ideas de pecado sexual y de inmoralidad, indicando que nada de esto conviene a santo. Santo papá. Y que ninguna persona ni siquiera debería de ser nombrada entre vosotros cuando comete ese tipo de acción, porque nosotros no podemos contaminarnos, pues somos el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo utiliza una lista comprensiva de pecados sexuales como fornicación, una amplia de palabras que describe pecado sexual, también la inmundicia, otra palabra amplia para comportamiento moral sucio, especialmente en un sentido sexual, necedades, el cual tiene por mucho el mismo sentido de inmundicia, truanerías, el cual tiene la idea de humor sexual sucio, inapropiado. Pero miren, debemos de notar el tema del ruego moral. No es evadir estas cosas para que puedan ser santos, pero es que debemos de vivir de la forma correcta, vivir en santidad, que es la manera apta para cada uno de nosotros los creyentes. El contraste que existe el ruego moral del Nuevo Testamento es sencillo y debe ser, como dice las Escrituras, como dice nuestro amado Jesús, debe de ser quien eres en Jesús. Santo papá. Seguimos. Al decir aquí, como conviene a santo, quiero decirle que este énfasis en pecado sexual era un énfasis apropiado, y la cultura en las ideas de Pablo y la ciudad de Éfeso especialmente eran dados a la inmoralidad sexual. El tipo de comportamiento que Pablo dice que no conviene a santos era por muchas personas aprobado en su cultura. Lo mismo que está aconteciendo en los días de hoy.
Por eso al decir avaricia, palabras deshonestas, quiero decirle que Pablo incluyó avaricia y palabras deshonestas en esta lista debido a su creencia con el pecado sexual. El deseo de tener algo que no nos pertenece, oigan bien, el deseo de tener algo que no nos pertenece y el hablar deshonestamente ha conducido a muchos al pecado. Y ese pecado es el pecado sexual. Santo. Pero cuando dice avaricia y palabra deshonesta, tiene una relevancia más allá de su relación con el pecado sexual. Las palabras deshonestas, el cual es facilidad de cambiar la palabra. En el contexto, esta idea es la de aquel que puede convertir cualquier conversación en una broma de asuntos sexuales. Usualmente, como dicen por ahí, con doble sentido. Por eso, al decir antes bien, acciones de gracias, miren, positivamente el cristiano debe de dar gracias por el sexo. Lo recibimos agradeciéndole como regalo de nuestro Creador y disfrutamos el sexo de una manera que glorifique a nuestro dador. Oigan bien, glorificamos a nuestro dador de esa manera cuando lo hacemos correctamente. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de Dios al dar el sexo, amada iglesia, no es algo primordialmente para la gratificación individual, sino para la unión de la relación del marido con la esposa en la carne. Santo. Ciertas expresiones, amados hermanos, de la sexualidad son pecado, y no porque Dios quiera privar ciertos aspectos del disfrute, sino porque obran en contra de su propósito para el sexo. Santo papá. Finalmente, amada iglesia, hay una consecuencia de conducta que no convienen a los cristianos. Oigan bien, hay una consecuencia de conducta que no convienen a los cristianos. Según dice Efesios 5, del 5 al 7, vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Efesios 5, Reina Valera 1960 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, dice el 6, con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. No seáis pues, dice el 7, partícipes con ellos. Oigan bien, no seáis pues partícipes con ellos. Santo papá. Lo voy a repetir una vez más. No seáis pues partícipes con ellos. A usted y a usted que está en su hogar, no está hablando esta palabra. Amén. Pero miren, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios la persona mencionada en Efesios 5:3, pero el fornicario, el inmundo, el avaro, no tiene herencia en el reino de Dios. En pocas palabras, ni se aliste el que no va.
si el reino de Dios está vivo en cada uno de ellos, una transformación ha ocurrido para que no puedan descansar en su práctica habitual de estas cosas. La idea del apóstol Pablo, amados hermanos, en este pasaje puede ser aplicado fuera del contexto de una manera que condena. Pero miren, uno podría decir, bueno, he pensado en cometer fornicación, así que eso significa que he fornicado en mi corazón. Y eso significa que soy culpable como si hubiera cometido la fornicación. Santo. Ya que soy culpable como aquel que comete la fornicación, y estos no tienen herencia, según lo que acabamos de leer, en el reino de Dios, entonces yo tampoco, debido a mi pensamiento sobre la fornicación. Pero esto va en contra del sentido de la palabra de Dios. Pues avaro, que es idólatra, significativamente aquí Pablo dice que el avaro es un idólatra. La idolatría ocurre en manera más sutil y poderosa que inclinarse a una estatua. Nadie os engañe con palabras vanas para excusar o minimizar el juicio debido a la práctica de estos pecados. Recuerden, el pecado es pecado. Es cierto, amados hermanos, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso, al decir no seáis pues partícipe con ellos, quiero decirle que el apóstol Pablo asume que los cristianos no tendrán sus vidas marcadas por hábitos de fornicación, inmundicia o avaricia, pero ni siquiera deberíamos de ocasionalmente ser partícipe con ellos. Nada que ver. No debemos de participar en esas acciones que sutilmente algunos quieren comerle el oído a las personas, a los demás, para ponerlo en esa tesitura. Lo dejo con los textos base de la mañana de hoy, Efesios 5, 15 al 17, en la versión de la Reina Valera, que dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice el 17, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y vamos a orar para así ser despedidos. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que fue expuesta en esta mañana. Hemos entendido que debemos de andar con diligencia, no como personas necias, sino como sabios, porque debemos de aprovechar bien ese valioso tiempo que tú nos das, porque hemos reconocido que los días son malos. Glorioso Dios. Y al ser los días malos, te pedimos, Dios de la gloria, que nos ayude a caminar firme en tu palabra. Que no nos permita, Señor, las acechanzas del enemigo que nos induzca a hacer todo lo contrario que tú nos estás enseñando. Por eso, Padre glorioso, Padre amador de la vida, ayúdanos, Señor, a caminar firme en tu bendita palabra. Y llévanos con bien a nuestros respectivos lugares, y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros, los
que te tememos. Una vez más, Dios los siga bendiciendo a todos. Buen provecho y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, exponiendo la bendita palabra. Bendiciones y muy buenas tardes.